Vamos a leer la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 6. Segundo libro de Samuel, los que tengan por ahí la Biblia, también en el celular, en la tablet, en el computador. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer todos en esta hora la palabra del Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, dice así la Biblia de la siguiente manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, he titulado para esta ocasión la enseñanza: un encierro peligroso. Un encierro peligroso es el título para esta noche. Absolutamente todos los escenarios en los cuales podemos estar viviendo pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Una competencia deportiva puede servir para sacar a relucir los dotes atléticos de alguien, o también para mostrar la arrogancia, negligencia o la incompetencia de otro. Estamos en un mundo precisamente donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y en cierta manera este avance ha servido para hacer un poco más llevadero ese tiempo de cuarentena. Y quisiera en esta hora detenernos a hablar por un momento de la situación que vivió el rey David en pleno desarrollo de su reinado. La Biblia, este pasaje lo comienza diciendo: en el año en que los reyes, en el tiempo, perdón, en que los reyes salen a la guerra. Era costumbre del antiguo cercano oriente que se dejase las batallas militares en tiempos de primavera, pues en tiempo de invierno era muy difícil desarrollar una batalla debido a las fuertes lluvias, a los terrenos no propicios, y además que en primavera, además del buen tiempo, había gran cantidad de alimentos para aprovisionar los ejércitos. Así que era una costumbre propia del antiguo cercano oriente el permitir ciertas épocas del año para ofrecer estos servicios militares de los ejércitos para conquistar más tierras, para derrotar ejércitos enemigos, oponentes. Y era una costumbre que los reyes fuesen los que liderasen estas brigadas militares. Por eso dice la Biblia: en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Así que era una costumbre del antiguo cercano oriente esto que presenta la palabra de Dios. Pero en este caso dice la Biblia que David se quedó. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pero David se quedó. David envió a Joab, quien era el general del ejército, para que comandase este batallón. Era costumbre también en ciertas situaciones excepcionales que los reyes no fuesen a las guerras. Podía ser por una enfermedad o porque sencillamente la confianza de la victoria lo llevaba a quedarse para evitar un esfuerzo innecesario y así poder atender otros asuntos diplomáticos en el reino. Así que David en este caso hizo caso al famoso hashtag quédate en casa. Y me imagino que si hubiese sido en este tiempo, hasta le hubiese llegado al celular la notificación quédate en casa, así que él obedeció el quedarse en casa, aunque en su momento no era quizás una obediencia, sino más bien una desobediencia. El escritor explica en trasfondo de forma detallada al acontecimiento que va a explicar, y en el versículo 1 menciona y aclara que los amonitas fueron derrotados y que Rabá, una ciudad supremamente importante para los amonitas, que estaba más o menos a unos 60 kilómetros de Jerusalén, fue conquistada. Así que hubo victoria, no faltó el rey. El general con sus escuadrones lograron derrotar a los amonitas. Sin embargo, hay situaciones
en las cuales Dios nos permite estar para que se manifieste nuestro verdadero carácter. Porque quizás en el culto todos somos espirituales, todos somos consagrados, todos somos avivados, pero el culto no se limita solamente a la hora y media de reunión congregacional. El culto es todo el día, todo lo que hacemos hace parte del culto. Estamos celebrando culto al Señor en todo lo que hacemos, así que debemos ser muy conscientes de ello. Y David seguramente en el desarrollo de su reinado había permitido albergar en su corazón cosas que no le favorecían. El poder monárquico que gozaba el rey David podía llevarlo de pronto a la prepotencia, al orgullo, a la arrogancia en cierta manera, a tal punto que él podía escoger mujeres. Recordemos que en ese tiempo la costumbre oriental era que el rey tuviese una gran cantidad de mujeres y podía llegar a sentirse con el derecho de hacer ciertas cosas que no le correspondían. Es más, su antecesor Saúl hizo cosas que no debió hacer porque se consideraba con el derecho. Así que podía olvidársele al rey de Israel que el verdadero rey de este pueblo era Jehová, Dios de los ejércitos. Podía olvidarse de alguna manera y sentirse con la arrogancia de que era el monarca absoluto de esta nación. Sin embargo, cuando Dios advierte y previene al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 17, advierte que el rey, cuando hubiese rey en Israel, entonces el rey debía claramente tener una copia de su ley, de la ley de Jehová, en su casa, en su cuarto, en su habitación, y leerla continuamente para que no se olvidase de su trasfondo y de su lugar espiritual en el reino, que no era el rey verdadero, sino que Jehová de los ejércitos era el verdadero monarca absoluto de esta nación. Esto lo enseña la Biblia, previniendo al pueblo, porque de igual manera la casa del rey debía ser el lugar donde Dios enseñase al rey la ley, la palabra de Dios. Y de igual manera, hermanos, jóvenes, nuestra casa debe ser el lugar donde Dios se manifieste, donde mostremos nuestra santidad. Porque la tentación no se da solamente en un punto determinado de nuestra vida, sino que en ciertas cosas empiezan a llevarnos a la tentación y a la caída en situaciones pecaminosas. Bien dijo Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 13, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que, óigame bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia presenta claramente en este pasaje una teología del pecado aún en el cristiano, porque el cristiano puede llegar a cometer un pecado si se descuida espiritualmente. Y Santiago advierte a la iglesia, porque esta carta es para la iglesia del primer siglo, obviamente por ende también aplica para nosotros, advierte a la iglesia que no se podía excusar y decir, no, es que fui tentado de parte de Dios. No, nadie puede ser tentado de parte de Dios, dice la Biblia, porque Él no tienta a nadie, sino que cada uno conforme a su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia se puede definir como esos deseos carnales que motivan al ser humano a hacer cosas en contra de Dios, esos deseos desordenados, eso que aún permanece en la vida del cristiano, porque recordemos que el nuevo nacimiento por la palabra de Dios no quita esa naturaleza carnal, sino que introduce la naturaleza del espíritu. Sin embargo, siempre va a estar allí la tentación y la posibilidad de que un cristiano pueda llegar a pecar. Y Santiago advierte que la concupiscencia es lo que produce el pecado, y el pecado consumado da luz la muerte. Vemos continuamente personas que nos dicen, pastor, no supe en qué momento pequé, en qué momento se dio todo. Y quizás tenemos mala memoria porque la seducción empieza de forma progresiva a afectar nuestra mente, a afectar nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo también previene y exhorta a la iglesia de forma preventiva en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, y nos dice que no debemos proveer para los deseos de la carne, no debemos aprovisionar. Esa palabra proveer tiene que ver con alimentar, sustentar, fortalecer, aprovisionar, quizás llenar una bodega de alimentos, como en este caso muchas personas lo hacen para de pronto solventarse físicamente en este tiempo de cuarentena. Pablo nos advierte que no debemos
proveer para los deseos de la carne. Obviamente está hablando de aquellos deseos pecaminosos, aquellos deseos que desagradan a Dios. Y el apóstol Pedro también dice que debemos tener cuidado y debemos abstenernos de los deseos carnales, óigame bien, que batallan contra el alma. Hay una pelea espiritual que es aquella contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese deseo que te parece bonito, que te agrada, que te sientes cómodo porque a veces lo haces y te sientes complacido físicamente, carnalmente, ese deseo batalla contra tu alma, quiere destruir tu alma. Por eso no debemos llevarle provisión a los apetitos de la carne. David estaba pasando unas vacaciones, estaba pasando quizás una cuarentena espiritual, ese día se quedó en la casa David. Si fuese en este tiempo, quizás David diría, voy a participar de los cultos de forma esporádica. De pronto David en este tiempo no haría devocionales, y estando en esa condición de propender para ser tentado por el pecado, entonces observa a una mujer. Y ya no vemos el David quizás de pronto con ese carácter espiritual para enfrentar la tentación, quizás el carácter que tuvo José cuando vio que aquella mujer importante, la esposa de Potifar, quiso seducirlo y él corrió, sino que ahora David se sentía quizás un poco calmado, tranquilo, relajado espiritualmente. En una ocasión un joven me dijo, hermano, yo voy a seguir al Señor como lo siguió Pedro cuando iba camino del pretorio a la cruz, voy a seguirlo de lejitos. Y yo le decía, bueno, de lejitos fue que Pedro le negó y lamentablemente no tomó la advertencia este muchacho y terminó apartado de la iglesia, ¿no? Porque no es que nosotros podamos decidir alejarnos de Dios y luego como que controlamos nuestra vida, no. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo del pecado. Un joven que permite el pecado en su vida y empieza a permitirle, va a terminar nuevamente esclavizado. Yo pienso, jóvenes, que en este tiempo Dios quiere enseñarnos cosas. Y si tomamos bien ese tiempo puede ser de bendición. Pero les confieso, tengo una gran preocupación, en especial por la juventud, no solamente por el cargo que me corresponde para esta vigencia, sino porque aparte uno hace amistad con varios jóvenes, comparte, dialoga, habla, y en este momento por las redes sociales uno oye jóvenes que están muy conectados con las cosas espirituales, pero otros que quizás se relajan espiritualmente, algunos líderes preocupados, y la gran preocupación para ese tiempo puede llegar a ser la palabra ocio, porque el ocio, es decir, el hecho de que no hay nada para hacer, el ocio puede convertirse en un terreno peligroso para el cristiano. Cuando se llega a un momento donde no hay nada por hacer, allí la carne se manifiesta y recuerda que hay cosas agradables, cosas que son bonitas, que les gusta la carne. El ocio permite que la mente empiece a recordar cosas. Cuando llega el tiempo de receso, muchos jóvenes lo aprovechan para llenarse de Dios, pero también en ese tiempo de quizás menor actividad, muchos lo han utilizado para darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Yo creo que si hiciéramos una estadística de noviazgos, observaríamos que es en diciembre o en noviembre donde aumentan la gran tasa de noviazgos. ¿Y por qué? Porque sencillamente el joven dice, yo quiero pasar tiempo con alguien en diciembre, quiero ir al Parque del Agua para ver las luces, quiero ir al Cacique, ir con alguien de la mano, no quiero pasar diciembre solo, quiero pasar diciembre con alguien. Y entonces cuando va llegando el fin de año, algunos hasta van rotando de pareja, algunos hasta se la intercambian, algunos de pronto hasta van cambiando todos los años de noviazgo, de relación sentimental. No es que yo esté condenando el noviazgo, ¿no? Pero el problema es la motivación de alguien para establecer una relación sentimental. Porque si el motivo es para pasar nada más el tiempo y para tener cierto contacto con alguien y no se piensa en proyectarse como algo en las manos de Dios y en la voluntad de Dios, es sencillamente, jóvenes, donde comienzan los problemas. El ocio es el terreno fértil para las tentaciones de la carne. Allí Satanás aprovecha para introducir pensamientos, deseos y sentimientos que no nos convienen. Pero en ese tiempo hay también otro factor que puede ser crucial y es la tecnología. La tecnología causa sensaciones falsas, negativas en algunos. Y una de esas sensaciones falsas es que nadie me está viendo. Entonces, el joven puede empezar a ver videos que no le convienen porque dice nadie me está viendo. Puedo ver imágenes, escuchar audios que no me convienen porque nadie le está viendo. Es más, puede empezar
a pedir en sus chats privados fotos sensuales y las jovencitas compartirlas también, porque es un chat privado y sienten que pueden decir y hacer cosas indiscretas porque nadie les está viendo. Quizás hay un compromiso mutuo de borrar el chat, la conversación después de que se hable. Y eso es peligroso porque en el ocio, sumado a la tecnología, puede convertirse en una pareja explosiva, un encierro peligroso para que muchos jóvenes terminen cometiendo cosas pecaminosas. David adulteró en ese tiempo. Y en ese tiempo hemos visto vidas espirituales destruidas por causa de cosas que se hacen en la soledad. Jóvenes que ahora están con un cargo en la iglesia, pero hacen cosas escondidas, hacen cosas que no convienen y quizás el pastor no se ha dado cuenta, la iglesia no se ha dado cuenta, pero hay un Dios que todo lo ve y tú sabes que estás pretendiendo engañar a todos, pero te estás engañando a ti mismo. Y cuando todo eso termine, si le das rienda suelta a la carne, vas a terminar mal. Tu vida será destruida espiritualmente y no podrás culpar al pastor o a la directiva, no. Tú eres el responsable. No puedes tener una fachada delante de todos y pecar en lo secreto. Serías como cuando el Señor dijo, ellos son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado es decir, algo bien pintadito, bien arregladito, pero ¿qué contiene un sepulcro? Solamente un cadáver, alguien muerto. O sea, de apariencia muy bonita, pero es un sepulcro, contiene muerte. Ojalá tú no seas de esos. Ayer tuve una sensación muy profunda en mi ser. Sinceramente, ayer en la tarde empecé a sentir que ese era un tiempo crucial. Y no solamente porque uno escucha las predicaciones y la alerta, sino que fue una convicción en mi ser, una convicción en mi espíritu, una convicción muy fuerte de que estamos viviendo un tiempo crucial ahorita en esta cuarentena. Y la pregunta que me surgía es, Wilmar, ¿qué estás haciendo en ese tiempo? ¿Qué de nuevo estás haciendo en este tiempo? ¿Estás haciendo las mismas cosas de antes? ¿Puedes mejorar o puedes empeorar? Y sentí una sensación como de un temor, no de un miedo, sino como de un temor reverente ante la presencia de Dios. Y sentía que puede ser tiempos cruciales. No me voy a levantar hoy como pretendiendo profetizar y decir que ya en estos días vendrá el Señor. Tampoco les diré cuánto se podrá prolongar esta cuarentena, no, pero sí sentí una convicción de que es un tiempo crucial y que muchas cosas pueden cambiar en el orden mundial, en muchos sistemas y aún también en las vidas espirituales de muchos, la vida mía incluida. Pero también puede convertirse este tiempo en un tiempo de crecimiento espiritual superior, superlativo. Y muchos te dirán, quizás cuando termine esta cuarentena y volvamos a congregarnos, volvamos a servir al Señor y a estar de forma presencial y congregarnos de forma presencial, muchos te preguntarán, ¿y qué fue lo que pasó contigo? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Mejoraste tu vida de oración? ¿Estudiaste la palabra de Dios con mayor denuedo? ¿Aprendiste cosas que no conocías antes y llegas y te presentas a la congregación como un joven totalmente diferente? Dirán, pero ¿cómo así? Este antes daba problema, era de los que se tomaba todo de chanza, era quizás de los fríos espiritualmente, pero ahora viene conectado con Dios. Puede ser que este tiempo te sirva para prepararte, para servir mejor a Dios, para evangelizar a través de las redes sociales. O también te pueden decir, joven, después de ese tiempo, ¿y qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Alguno aquí se podrá acostumbrar a decir, ¿para qué voy al culto? Tengo la conexión vía internet, me puedo conectar a la página en Facebook. Y claro, es bueno transmitir los cultos vía internet, ha sido de bendición para muchos, pero no debe ser esto una excusa para no congregarnos. Si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Este encierro para muchos se puede convertir en un encierro muy peligroso. David hizo algo tremendo. David pecó contra Dios, se acostó con esta mujer. Y por eso en el siguiente capítulo, en 2 de Samuel, capítulo 12, mire lo que dice Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es impresionante el castigo que va a recibir David por cometer este pecado. Y el versículo 12, aquí estoy leyendo 2 de Samuel 12, 11 y 12. El versículo 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es impresionante cómo ese tiempo de aislamiento
de no interacción con el ejército, con sus compañeros de guerra, con sus súbditos. Se quedó en la casa y terminó siendo un tiempo de destrucción espiritual, no solamente para David, sino que su familia misma se vio afectada. Hubo un juicio que antes no estaba. Hubo una familia que se vio afectada que antes no estaba afectada por esta causa, porque David cometió un pecado en lo secreto. Se revelaría a todos delante de todo Israel y a pleno sol. En ese tiempo muchos se desbordarán excesivamente el entretenimiento. No que entretenerse un tiempo y compartir con los amigos por las redes sea malo, se puede disfrutar y compartir y se disfruta y hasta puede un momento despejar la mente, pero muchos atenderán excesivamente el entretenimiento. Muchos aprenderán mañas hablando por WhatsApp. Algunos caerán en la adicción a pornografía, pero otros aprenderán lo que es hacer devocionales en casa. Algunos cantarán al Señor en la intimidad de su habitación y entenderían que el culto no es solamente allí, en el templo, en la iglesia, sino que en la casa misma nos podemos congregar. Muchos comprenderán que la oración no es solo 5 minutos antes del culto. Otros abrirán sus Biblias en sus casas. Muchachos, hermanos jóvenes, la juventud es un tiempo supremamente importante. Yo quiero decirles algo y de verdad les confieso, debo reconocer que mi tiempo en la central de Bucaramanga, cuando asistí siendo un adolescente, fue un tiempo de crecimiento exponencial en mi vida espiritual. Dios cambió mi vida, aún me hizo el llamado a predicar su santo evangelio. Fue un tiempo impresionante y son épocas que le marcan la vida a uno. Pero yo te pregunto, ¿cómo recordarás tú en unos años este tiempo? ¿Cómo lo recordarás? ¿Harás lo que hizo David, que cometió pecado y recordó ese tiempo de encierro en su casa, cuando no salió, no interactuó, como un tiempo de pecado? Recordarás ese tiempo donde quizás no te congregaste presencialmente, físicamente, pero de pronto cometiste pecado en muchas áreas de tu vida. Ahora encontramos a David, que después de que peca, el bebé se enferma porque Dios mismo hiera a este bebé, producto del pecado. Y entonces ahí sí David va y ayuna, pasa la noche acostado en tierra, y quizás la pregunta es: David, ¿por qué no lo hiciste en aquel día? ¿Por qué en vez de pecar con esta mujer, por qué no estabas ayunando, clamando a Dios por el pueblo, por el ejército, para que Dios le diera la victoria en la guerra? ¿Qué estabas haciendo aquel día? Fue un tiempo de relajación que se lamentó luego David fuertemente. Y la pregunta es: ¿por qué no aprovechamos ese tiempo para decir vamos a estar en tiempo de oración cuando podemos? Yo sé que algunos están estudiando, están presentando sus exámenes de forma virtual, digital, exposiciones, clases, pero yo sé que se puede sacar tiempo para tener mayor tiempo de oración, porque lo que nos ahorramos en tiempo, en desplazamiento, en los buses, en ir a tomar el bus, en llegar al lugar, todo ese tiempo de desplazamiento, si lo sumamos, estamos ganando un tiempo importante que podemos utilizarlo para nuestro crecimiento espiritual, no para que sea un tiempo de relajación espiritual, no. Esaú, en un tiempo de relajación espiritual, vendió la primogenitura y luego no la pudo recuperar, dice la Biblia, aunque la procuró con lágrimas. No sea que lo que tú pierdas, jóvenes, en ese tiempo, luego no la puedas volver a recuperar. Pero quiero hablarles también de otro tipo de encierro. Hubo otro encierro muy especial, ya no fue de alguien solamente, que estuvo quizás un día o 2 días en casa, no, sino que hubo otro encierro donde después de que el Señor asciende, unos creyentes en el Señor van al aposento alto y pasan allí un tiempo de aislamiento, no esperando que una pandemia termine, no, sino que ellos se encierran esperando la promesa del Espíritu Santo. Eso es impresionante, porque ellos van, quizás se aprovisionan, pero no es un encierro que va a ser peligroso para ellos, no van a cometer pecado allí, sino que va a ser un encierro de bendición espiritual, allí en su aposento. Este encierro de la iglesia marca la apertura e inauguración del derramamiento universal del Espíritu Santo, sin barreras geográficas, raciales, sociales y de ningún tipo. Se derrama el Espíritu Santo de una forma masiva, colectivamente, por primera vez en la historia de la raza humana, cumpliéndose el propósito de Dios. Pero estos hombres y mujeres van y se aíslan, toman quizás un tiempo, déjenme usar la expresión, un tiempo quizás de cuarentena, donde ellos van a estar encerrados para estar orando, para estar cantando himnos, para estar alabando al Señor, para estar glorificando al Señor. Van a estar allí en un tiempo de aislamiento, pero lo van a utilizar para crecer espiritualmente, no para verse tentados como lo hizo David. Y entonces Hechos 2 registra un milagro más grande que la apertura del Mar Rojo, un milagro más grande que el descenso del maná o que las plagas de Egipto.
Dios derrama de su Espíritu Santo de forma masiva sobre un grupo de creyentes. Dios antes había llenado con su poder, claro que sí, a Juan el Bautista, a Zacarías, a Elizabeth, claro que sí, pero antes la llenura o que el Espíritu Santo venía a algunos era de forma selectiva. No era sobre todos, pero por primera vez en la historia de la raza humana, allí en Pentecostés ocurre algo impresionante. No es que Dios haya escogido a este si lo lleno y a este no lo lleno, no. El Espíritu Santo cayó sobre todos, el poder glorioso de Pentecostés, la plenitud del cielo se derramó como una copa que rebosa sobre toda la masa de creyentes que allí estaban reunidos, que allí estaban congregados por primera vez en la historia, para comenzar luego ese derramamiento glorioso que luego observamos en todas las líneas de Hechos de los Apóstoles y hoy en nuestra congregación, hoy en nuestra iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Y esto es maravilloso porque este encierro marcó la vida de forma impresionante, impresionante. David sale de su encierro cabizbajo, con un juicio a cuestas. Pero Pedro sale de su encierro lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo así? Pero este no era el Pedro que hace unos días negó al Señor. Ahora predica la palabra con denuedo, con fervor, y señala que ellos habían participado en aquel juicio contra Jesucristo, pero que el mismo Jesucristo ahora es declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y dónde hubo el cambio en Pedro? En aquel encierro. En aquel tiempo donde estuvieron en la presencia del Señor, donde allí hubo una oportunidad para estar por un momento aislados, pero salieron fortalecidos. Y yo pienso, en verdad, hermanos, que este tiempo va a marcar las familias espiritualmente de una forma poderosa. Se van a ejercitar dones espirituales como nunca antes. Porque ahora, así como vemos que antes de Pentecostés, ellos decían, ¿y quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a liderar? Porque era el Señor quien estaba ahí con ellos en su presencia física, pero ahora todos están predicando la palabra. Pedro está predicando la palabra, los demás se esparcen predicando, llevando el evangelio a todo el mundo. Y va a haber un avivamiento en ese tiempo también similar al de Pentecostés, porque antes esperábamos nada más el mensaje del pastor y quizás había un culto con un solo predicador, pero ahora en las noches hay devocionales en las casas y cada padre como que hace la labor de predicador, hace la labor en cierto sentido, del pastor espiritual de su casa. Antes hay solamente un grupo musical por culto, un grupo que se organiza para cantar el sábado, otro el domingo, pero ahora cada familia se convierte en un grupo musical, en un grupo de alabanza, en una orquesta que alaba y glorifica al Señor. Y antes nada más era un punto de reunión en la calle 42 con 16, pero ahora observamos que en todas las casas donde hay familias que se congregan en la central son epicentros espirituales y aún los vecinos van a testificar y van a dar testimonio y van en verdad a quedar impresionados por lo que Dios estará haciendo y está haciendo en las familias. Es tiempo donde vamos a ver un maravilloso avivamiento espiritual, donde quizás no conocíamos algunas plataformas y quizás a veces, ¿y ahora cómo hago la refán? Porque no pude llegar allá al lugar para hacer el culto, pero ahora que aprendiste a manejar el Zoom o a manejar las otras plataformas virtuales, vas a poder hacer la refán de forma virtual y la gente va a poder escuchar la palabra de Dios, porque nosotros estamos convencidos de que es Dios el que tiene todo poder y tiene toda autoridad para poder glorificar su palabra de una forma impresionante. La palabra de Dios no está presa, no está en cuarentena, sino que a través de esta conexión por internet también la palabra tiene una eficacia, porque nosotros tenemos restricciones, nosotros tenemos normas gubernamentales, pero la palabra de Dios ahorita tiene toda autoridad y a través de estos medios se predica la palabra de Dios y se glorifica el nombre del Señor a través de estos medios. La Biblia dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y estoy seguro que hay jóvenes y familias que en ese tiempo están mejorando sus vidas de oración. Estoy seguro, ¿sí? Para muchos este tiempo puede ser que en cierto sentido Dios, que es tan bueno, les esté ayudando. Y entonces dice, bueno, tú no quieres entrar a tu aposento y cerrar la puerta para orar. Yo te voy a colaborar, yo te voy a ayudar. Te voy a entrar, que estés en la casa por un tiempo más y voy a cerrar la puerta y ahora te corresponde a ti orar. Yo te voy a ayudar para que tú tengas un tiempo mayor de devocional, para que tengas un tiempo mayor
de vida congregándote a través con tu familia o de forma también allí individual en tu cuarto, orando en tu tiempo de lectura de la palabra, en tu tiempo devocional. Puede ser que Dios esté haciendo esto en muchas de las familias. Y entonces la pregunta es, en este tiempo que llevamos, ¿cuánto tiempo llevas de oración? ¿Cuántos ayunos llevas? ¿Cuánto estudio de la palabra llevas? ¿Cuántos libros de la Biblia llevas leídos? ¿Qué crecimiento espiritual has tenido? Ahora te cambio la pregunta. ¿Cuántas imágenes que no te convienen has visto? ¿Cuántos videos que no te convienen has visto? ¿Cuántas palabras no sanas, no correctas has dicho por WhatsApp o por otros chats? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. No podemos utilizar este tiempo para darle rienda suelta a los apetitos de la carne, sino que por el contrario, es tiempo de que nuestro espíritu, nuestra alma se encuentren, se hallen fortalecidos a través de la presencia de Dios. Es tiempo de que nosotros utilicemos todos los medios que Dios nos ha dejado para poder reunirnos. Es tiempo que no tomemos el ejemplo de David, que en su encierro aprovechó para pecar, sino que sea un encierro de bendición, como pasó aquí en el día de Pentecostés. Quiero terminar con esto que me llamó la atención y quiero compartirlo porque un pastor en los Estados Unidos mencionaba que la pornografía está afectando muchísimo la vida, en especial, obviamente, en los jóvenes de género masculino. Él decía que hay varias agencias misioneras en Estados Unidos que permiten que vayan jóvenes por cierto tiempo a predicar la palabra a algunos países. Y este predicador dice que la convocatoria era para que fuesen 50 personas y al final fueron, pero esas 50 personas a ese viaje misionero, 48 de esos 50 eran mujeres, solamente 2 hombres. Y eso le llamó la atención a este predicador y empezó a indagar por qué se ha reducido tanto el liderazgo masculino. No es que el liderazgo femenino sea malo, no, gloria a Dios por las mujeres que sirven al Señor, qué bendición, pero también podemos nosotros decir qué está pasando con el liderazgo masculino en nuestras congregaciones. Y entonces una de las razones que daba este predicador era que la pornografía está afectando a muchos jóvenes. Ojalá que en ese tiempo no ocurra con nuestra generación, sino que en ese tiempo haya un levantamiento de líderes hombres, de líderes mujeres, de familias fortalecidas con el poder del Espíritu Santo. Un avivamiento poderoso como el día de Pentecostés. Estaban allí reunidos y se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué tal si experimentamos un Pentecostés en cada casa? Un encierro, ya que no sea peligroso, sino un encierro beneficioso. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ver ese tiempo como un tiempo de una gran oportunidad espiritual, no como una oportunidad para proveer para los deseos de la carne, no tomando el ejemplo de David, sino tomando el ejemplo de aquellos 120 que salieron llenos del poder del Espíritu Santo, que cuando salgamos de esta cuarentena, la gente vea la iglesia fortalecida, llena de poder, llena del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Es que hubo muchos aposentos altos en medio de esa situación. Padre Celestial, invoco tu nombre glorioso. En esta hora, Señor, yo quiero pedirte por toda la hermosa congregación de la Central de Bucaramanga, cada familia, cada hogar, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada familia, cada anciano. Quiero pedirte por todos aquellos, Señor. Quiero pedirte, y ahorita quizás no puedo extender mis manos para imponer manos, Padre Celestial, pero tus manos que son maravillosas, tú que eres omnipresente, puedes tocar con tus manos a cada familia, a cada hogar, Señor. Que haya un derramamiento poderoso de tu Espíritu Santo, que ese tiempo de encierro lo podamos utilizar, Señor, para crecer espiritualmente. Me lleno de alegría al ver, Señor, cómo hay tantos jóvenes allí en la Central de Bucaramanga sirviéndote. Hay un denuedo por servirte, hay un grupo muy bonito, Señor, de jóvenes servidores. Que ese tiempo sea para crecimiento espiritual. Estos jóvenes que están ahí en la brecha puedan aún crecer más espiritualmente, Señor. Pero también oro por aquellos que se encuentran desanimados, que se encuentran con ataduras, con cadenas y no han podido surgir espiritualmente. Yo te pido que tu Santo Espíritu les llene y que ese tiempo, Señor, sea similar al tiempo que pasaron tus discípulos allí en el aposento alto, un tiempo de llenura espiritual, que cuando salgamos, Señor, toda la iglesia
de este tiempo de encierro, de cuarentena, salgamos fortalecidos del poder de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre Celestial, que de la misma forma como Pentecostés fue de bendición, Señor, porque hubo gente que se dispuso para llenarse de ti, Señor, igualmente nosotros podamos salir fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.